Bien, ahora sí son cosas importantes, ¿no? O beneficiosas que tenemos, me explico, que vienen de Dios, claro. Ejemplo, ponen en la Biblia, dice que el sol, la lluvia, el viento viene sobre justos e injustos. Entonces, prácticamente todos somos beneficiados de alguna manera de todas las cosas buenas que pone el Señor, que está en torno a nosotros, porque prácticamente todo lo bueno, ¿de dónde proviene? Viene de Dios. Y desde la misma creación que nos muestra la Biblia, de los inicios de todo, cuando creó el Señor las cosas día tras día, durante los 6 días de la creación, cada día el Señor decía que esto era bueno. Y claro, de ahí en adelante todas las cosas que nosotros recibimos de parte del Señor son buenas. Y aquí el detalle de todo esto es que cada cosa que el Señor creó o sigue poniendo, el Señor no las pone al azar. El Señor siempre es un Dios de sabiduría, de orden, y todo es con un propósito, o podríamos decir con un beneficio. Cuando entró o se generó el pecado acá por la desobediencia de Adán y Eva, prácticamente el Señor ya conocía, Él es el Dios soberano, el Señor ya tenía de antemano un plan para la redención de la humanidad, la salvación que íbamos a necesitar de ahí en adelante, después de la desobediencia de Adán y Eva. Y el Señor ya tenía trazado ese plan de salvación, y luego ese plan lo fue pues desarrollando y lo fue mostrando a todas las generaciones de la humanidad, y prácticamente llega a un cierto momento donde forma su iglesia, donde la iglesia pues prácticamente también somos cada uno de nosotros, y deja ese mensaje, deja esa misión en las manos de la iglesia. ¿Cuál era el mensaje? De que proclamen el mensaje de la salvación, de la redención a todos los pueblos. Entonces el Señor nos dejó ahora en nuestras manos todo este plan, ¿sí?, que Él trazó para que su iglesia, que somos nosotros, llevemos hasta los confines de la tierra. Tal vez esto sí, usted lo conoce, lo sabe. El que no ha escuchado, pues ese es el plan del Señor, para que usted también de alguna manera conozca a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Bueno, estamos llegando ya al final de la carta a los Filipenses. Si Dios lo permite, pues el domingo será ya la culminación de todo lo que ha sido esta trayectoria por toda esta carta a los Filipenses, que la tenemos en el Nuevo Testamento, y el que escribió pues fue el apóstol Pablo. Y llegamos a Filipenses 4, del 14 al 19, donde vamos a hablar un poco ahora de lo que es la misión prácticamente de la iglesia. La misión de la iglesia. Para mí este tema es muy importante, porque ya lo voy a mencionar con más detalles, porque para mí esto, según la Escritura, es la esencia mismo de lo que es iglesia. Hay muchas cosas importantes en la iglesia que tenemos que aprender, desarrollar, vivirlas y todo, pero cuando se trata de la misión que tiene la iglesia, miren que hace un momento presentaron también una misión, una visión, la escuela dominical, pues no se diga en torno a esto, está cubriendo, digámoslo así, la misión de la iglesia. Hay una misión que dejó el Señor, que ese mensaje de salvación tiene que ser llevado a todos los pueblos. Y como digo, en estos versículos vamos a ver un poquito justamente de esto, de la misión de la iglesia, pero en un enfoque, según los versículos que nos pone aquí, en un enfoque hacia lo que son los misioneros, los que específicamente llevan este mensaje. Bien, entonces, ¿cómo cumple la iglesia su misión? Pues bien, aquí vamos a revisar Filipenses 4, del 14 al 19, y vamos a ir de a poco desarrollando y leyéndolo también. Sí, cuando hablamos de la misión de la iglesia, es que en primer lugar es una iglesia, o la iglesia tiene que sostener económicamente a misioneros. Esto nos enseña ahora de aquí en adelante en estos versículos, que los vamos a ir desarrollando de a poquito, y por eso quiero ver que en primer lugar, ¿cuál es la vida de un misionero? ¿Cómo es esto que nos presenta el Nuevo Testamento con estos versículos que aquí Pablo los escribe a esta carta a los Filipenses? Empezamos con el versículo 14. Dice, sin embargo, pero aquí antes de avanzar,
hago o recalco el versículo que se lo había predicado el domingo anterior, el famoso versículo de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acaba de decir Pablo esto y dice, pero sin embargo, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sin embargo, dice Pablo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Bueno, ya nos muestra aquí Pablo que sí estaba bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero está un poco como angustiado. Dice, sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mis angustias. Aquí es donde entro un poquito en detalle para ver un poco más de todo esto, de lo que es la vida de un misionero. Pablo, el apóstol Pablo, pues es el misionero pionero, yo diría, después de Jesús. Jesús es el primero en que descendió de su trono acá y para darnos ese mensaje, él dejó su comodidad de su trono y se hizo el primer misionero. Entonces después en el Nuevo Testamento vemos también al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue de principio a fin un misionero después de su conversión. Vemos que ahí en el Hechos 9, ¿sí? Ahí es donde Pablo pues estaba persiguiendo a los cristianos y el Señor Jesús resucitado se lo presenta y él prácticamente reconoce y entiende que Jesús es el Señor que él necesitaba. Y así nos detalla capítulo 9 la conversión de Pablo y de ahí en adelante pues Pablo se convierte en él, como dije, en ese misionero pionero que nos da el ejemplo a nosotros ahora como iglesia. Entonces, para revisar un poco esto, si vamos a Hechos capítulo 9 al 15, después de que Pablo se convierte, muchas cosas pasaron ahí en Damasco y de pronto el Señor llama a un cristiano, Ananías, y le dice que vaya a verle a Pablo. Se llamaba Saulo, después se lo conoce con el nombre de Pablo. Y en Hechos 9, 15 y 16 le dice el Señor a Ananías, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Hasta ahí, primero dice, ve allá porque ese hombre yo lo escogí. ¿Yo lo escogí para qué? Para dar a conocer ese mi nombre tanto a las naciones, reyes, pueblo de Israel, pues está diciendo, yo lo escogí para que sea ahora mi misionero, el que tiene que llevar el mensaje de la salvación a todos los pueblos. Pero algo curioso que dice en el versículo 16, dice, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Un poquito como difícil de entender esto. Llama al Señor a una gran misión, pero le dice pues al mismo tiempo, este hombre tiene que padecer, tiene que sufrir por mi nombre. Y es eso lo que vemos de aquí en adelante según el Nuevo Testamento, todas las cartas que escribe Pablo, todo el sufrimiento que tuvo el apóstol Pablo. Impresionante, hasta su muerte. Pero él nunca renunció a ese llamado que el Señor le hizo para que lleve el mensaje de la salvación a todos los pueblos, naciones y a todo Israel. Bien, entonces, cuando hablo de la vida de un misionero, sí, el reflejo que nos da acá de todo esto es Pablo. Pero ¿qué pasa en nuestro contexto? ¿Qué pasa en nuestra situación acá como iglesia? Somos muy bendecidos porque cada vez tenemos misioneros, sean de Alemania, de Estados Unidos. Hoy mismo el grupo Impacto son ellos misioneros a corto plazo, vienen por 10 meses a hacer misiones aquí en nuestra provincia, en nuestro país. Y es que Dios de alguna manera tocó su corazón y ellos dejaron su país y aquí están. Tal vez sí padeciendo, sufriendo con el idioma, con la cultura. Es muy difícil esto. Para nosotros que vivimos aquí parece todo fácil. Los vemos, sí, extranjeros y asumimos que ellos son muy similares a nosotros, cuando en verdad es muy difícil. Ahora, sería interesante que nosotros nos vayamos en este momento de misioneros a la China a ver cómo nos va con el idioma y de todo, la cultura, no sé, la comida. Interesante todo esto, ¿no? Tal vez no vamos a encontrar los chifas que aquí nos presentan. Allá pues ha de ser de otra manera, es un poco irreal acá, ¿no? Bueno, solo para pensar un poquito en esto, y Pablo justamente es eso lo que nos está tratando de mostrar. Y para que nosotros analicemos y estemos más atentos a todo lo que el Señor hace por medio de los misioneros. Como digo, somos muy bendecidos acá porque tenemos muchos misioneros, pero sí, seguramente ellos están a veces en situaciones difíciles, luchando quizá muchas veces solos en este sentido. Bueno, así a breves rasgos la vida del misionero,
pero presentando a Pablo en primer lugar, pero seguimos en el versículo 15. Pablo dice, y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. ¿Qué pasó ahora con el apóstol Pablo? Está relatando, ahora vamos a ver la realidad de la iglesia. A ver, ¿en qué condiciones salió Pablo? Él se convirtió, después el Señor lo llamó a ser misionero, dijo, muy bien, entonces tienes que ir a predicar mi palabra, pero vas a padecer. Y así pasó, llegó un momento donde Pablo pues llegó a una iglesia del que nos muestra el Nuevo Testamento, en este caso Antioquía, esta iglesia de Antioquía, y ahí prácticamente a Pablo, a Bernabé los despiden para las misiones y bueno, solo les dijo que el Señor los bendiga y parece que se olvidaron de los misioneros, porque según lo que estamos leyendo aquí, Pablo ahora está escribiendo después de muchos años de hacer misiones, está en la cárcel y de todo, y dice, y ustedes mismos filipenses, les dice a la iglesia de Filipos, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, bueno, esto ya era en el segundo viaje misionero, ¿sí? Él dice, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos. ¿Cómo sobrevivió este hombre, este misionero? Está diciendo, nadie de todas las iglesias de donde nos mandaron, Antioquía, pues se olvidaron de nosotros y aquí estamos padeciendo, excepto ustedes. Ustedes han sido los que se acuerdan de nosotros, los misioneros que estamos acá predicando la palabra. Dice, y no hay nadie más, no hay nadie más. Y claro, lo que les dije antes, aquí está este versículo de Hechos capítulo 13:2, donde dice que mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo, que es Pablo, para el trabajo al que los he llamado. Bien, lo despidieron, pero la iglesia se olvidó. La iglesia se olvidó completamente de los misioneros y solo esta iglesia de los Filipos en Macedonia están preocupados en la economía de los misioneros. ¿Cuál es la realidad, como digo, de la iglesia? Esto era para el apóstol Pablo, pero ¿cuál es la realidad para nosotros? ¿Qué está pasando en nosotros como iglesia, puntualmente como iglesia Puente de Amor? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viendo a los misioneros? ¿Cuál es nuestra labor, nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestra preocupación, nuestra responsabilidad hacia ellos? Que no sea como aquí nos está diciendo, es que solo esta iglesia fue y los demás, para nada. ¿En qué plano caemos nosotros como iglesia? ¿Somos de las iglesias que sí nos preocupamos o de las iglesias que somos indiferentes a la misión, diferentes a los misioneros? ¿Cómo está su corazón con respecto a esto? Estamos hablando de iglesia. La iglesia prácticamente está conformada de todas esas personas, hombres, mujeres, que han puesto la fe verdadera en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Entonces el Señor dice que nos acoge y nos hace parte de su iglesia. Somos ese pueblo especial. Vean la primera canción que cantamos, qué interesante, ¿no? Les decía en el primer culto también, bueno, el grupo Alabanza planifica sus canciones para el domingo, los mensajes de igual manera, y de pronto muchas veces como que coinciden lo que se canta con lo que se predica. De pronto pues yo no les dije, vean hermanos, la primera canción que sea Somos el pueblo de Dios. Sí, la primera canción que cantamos, ¿no? A mí me encanta mucho esto y me identifica con esto porque dice, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Esa es la canción. Y cuando yo canto esto, digo, esa es una realidad. Y empieza a palpitar mi corazón, ¿sí? Y empiezo a pensar en los pueblos, en las naciones, quién está llevando el evangelio. Y pienso también en nosotros como iglesia, qué estamos haciendo. Y bueno, se me viene una serie de cosas, de pensamientos, cuando yo canto esta canción. Sí, es una alabanza, sí, pero el mensaje me dice bastante. Y claro, si yo lo canto, pues debo identificarme como tal. No debo cantar por cantar. Entonces, si decimos somos un pueblo especial, somos un pueblo escogido por Dios, o sea, para anunciar que así sea, así tenemos que hacer. Esa es la misión. Entonces, cuando estamos viendo aquí, como digo, el
la realidad de nuestra iglesia, ¿cómo estamos? ¿Cómo es? ¿Cómo estamos haciendo como Iglesia Puente de Amor? Sí, estamos preocupados, estamos apoyando económicamente misiones, misioneros, oramos por los misioneros, sabemos quiénes son los misioneros o solamente los vemos y solo saludamos de vez en cuando. ¿Qué hacemos por los misioneros? Bueno, para pensar en cuanto a lo que es la realidad de nuestra iglesia, y como dice el versículo 16, escuche bien esto, seguimos aquí en este pasaje, y dice, incluso hablando de esta iglesia que apoyaba, porque las demás han sido indiferentes a misiones, misioneros, dice, incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Entonces Pablo muestra que esta iglesia apoyaba continuamente a las misiones. Y es que cuando Pablo llegó en el segundo viaje misionero a Filipos, ahí se estableció, y ahí con muchas dificultades, sufrimientos de todo, que lo he explicado en los otros mensajes, ahí se levantó esta iglesia en Filipos, una ciudad pues sí que pertenecía a esta provincia romana, Macedonia, porque él lo nombra acá, y ahí después de que él salió, porque él tuvo que huir, empezaron a perseguirlo ahí en Filipos, dice, incluso después de que pasó a Tesalónica y siguió en otros lugares más, dice, incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Como que los filipenses seguían el rastro de Pablo, allá está en tal ciudad, entonces hay que enviarlos el apoyo, el ingreso. Ellos estaban pendientes hasta que en un cierto momento perdieron el rastro cuando lo tomaron prisionero y lo llevaron a Roma. Ahí es donde como que se pierde un tramo ahí y los filipenses no saben qué está pasando ahora con el apóstol Pablo. Después, sí, ya viene, vamos a ver cómo es que esta iglesia después localizan a Pablo y siguen contribuyendo al misionero Pablo y a todo el equipo. Bueno, entonces, la pregunta aquí, o sea, en cuanto a este primer punto, hablando de que la misión de la iglesia es la que primero sostiene económicamente a misioneros, según el texto que estamos viendo, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? Si el Señor nos está mostrando qué debemos hacer como iglesia, si no estamos aportando, pues entonces tenemos que aportar, tenemos que organizarnos, hacer algo para sustentar, sea misioneros que vienen o misioneros que salen de aquí, de nuestra iglesia. Qué bueno esto, ya lo explico al final cómo funciona esto también, pero esa es la primera cosa. La misión de la iglesia es la que sostiene económicamente misioneros. Segunda cosa, vamos a ver que ninguna iglesia cristiana tiene excusas para sostener misioneros o la misión. Ninguna iglesia tiene excusas. Aquí seguimos viendo, salto el versículo 17, después regreso, ¿sí? Voy al 18, ¿sí? Pablo sigue mencionando, dice, ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito, lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Bien, tenemos el versículo 18. Digo, ninguna iglesia tiene excusas. A ver, aquí ya dijo Pablo, todas se han olvidado, nadie contribuye, solo ustedes, solo los filipenses. Bien, están pendientes de las misiones, de los misioneros. Y ahora sale un nombre, Epafrodito. Tal vez en algún momento ya lo topé a este personaje, sí, que a mí me llama mucho la atención. Es que cuando dije hace un momento que los filipenses estaban siguiendo el rastro de Pablo, por dónde estaba, era difícil en ese entonces saber cómo se comunicaban por cartas, y las cartas llegaban a los meses y de todo. Muy difícil seguir todo esto, hasta cuando se enteraron de que Pablo, el misionero, estaba preso en Roma. Ya, ellos enseguida se movilizaron. Ya no nos dice la escritura aquí, pero ya me puedo imaginar, ahí como iglesia, como congregación, ya lo detectamos al misionero Pablo, está preso en Roma. ¿Qué vamos a hacer? A él hemos estado aportando económicamente. Estos últimos tiempos no hemos estado haciendo porque no sabíamos dónde estaba. ¿Qué vamos a hacer? Pues es ahí donde yo veo, donde dicen, no, hay que recoger la ofrenda y de todo, y tenemos que seguir sustentando al misionero, pero Filipos de Roma está muy lejos. Está muy lejos. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer?
¿Cómo vamos a hacer para que los recursos económicos, la ofrenda, el aporte llegue al misionero? Ya me puedo imaginar ahí, sale Epafrodito y dice, de pronto alza la mano y dice, hermanos, yo me voy a Roma. Bueno, seguramente Epafrodito no era un hombre que no tenía nada que hacer, seguramente era un hombre que era muy trabajador, de pronto tenía familia, pero él dijo, yo estoy dispuesto a dejarlo todo ahora y quiero hacer ese viaje a Roma. Y ese viaje a Roma sí tenía que caminar, no sé qué es lo que tenía que hacer, pero este hombre estuvo dispuesto de recoger toda esta ofrenda y llevarlo a Roma. Y por eso aquí dice Pablo, he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Y ahora, si revisamos un poquito más de Epafrodito, ahí en 1 Timoteo, ahí Pablo lo amplía un poco más. Cuando estuvo ahí Epafrodito en Roma, entregó la ofrenda, sí, saludos de la iglesia, Pablo estaba contento, y Epafrodito incluso se enfermó y estaba al borde de la muerte. Y Pablo, sí oró muchísimo, se sanó este hombre Epafrodito, y después le dijo, tienes que regresar a la iglesia, allá a los filipenses. Y todo fue una trayectoria complicada, pero esto es lo que involucra misiones. A veces, tal vez por la incomodidad, no queremos hacer todo esto, pero esto es lo que nos toca. Este es el llamado de Dios para cada uno de nosotros como iglesia. Tenemos que cumplir con esta misión. Por eso aquí yo lo puse, pues ninguna iglesia tiene excusa. En el contexto mismo de lo que es la iglesia, acabo de mencionar, el contexto de la iglesia, los filipenses en primer lugar, era un poco, sí, difícil, complicado. No era tan fácil, no es que tenían los suficientes recursos. Ya voy a presentar un texto acá, pero también yo quisiera que pensemos un poco en las condiciones de la iglesia, tanto de los filipenses, como también de nosotros. ¿Cuál es nuestro contexto como iglesia? Pues, ¿cómo es? De pronto, yo ya he mencionado, ¿no? De que, siguiendo esta misma carta, que no deberíamos estarnos quejando, aquí no sé que no hay que quejarnos por nada y todo por el estilo, sino más bien hay que avanzar, pase lo que pase, todo lo que veíamos la semana anterior, haciendo un pequeño resumen de esta carta. Y bueno, el contexto de nuestra iglesia, yo diría, estamos bien, gracias a Dios. Estamos bien, estamos respirando, estamos bien. Yo puedo ver, tal vez sí enfermamos algunas cosas, pero aquí estamos luchando contra todo. Y gracias a Dios por todo esto. Yo sí soy grato a Dios por la iglesia, por ustedes, mi familia, nuestra ciudad, toda nuestra provincia. En medio de todo el caos, hay que ser gratos con el Señor. El Señor es el soberano, Él es el que sostiene todo. Entonces, prácticamente aquí podríamos decir, este es el contexto de nuestra iglesia. No hay persecución, hay libertad. Somos más que bendecidos en el contexto, repito, de nuestra iglesia. ¿Cuál era el contexto de la iglesia de los filipenses? Ahí, cuando Pablo escribe a los corintios, ¿sí? Les muestra un poco esto. A ver, tal vez no alcanzan a ver. Quise ponerlo en una sola presentación, todo este texto, pero tiene su Biblia. Usted puede abrirlo ahí en 2 Corintios 8, 1 al 5. Ya lo había mencionado también antes este pasaje. Y es que Pablo, cuando escribe ahora a los corintios, parece ser que esta iglesia de los corintios estaba entre las otras iglesias que no aportaban nada para las misiones ni los misioneros. Entonces, cuando Pablo empieza a hablarles a ellos de lo que es misiones, pues, y vio que ellos no aportaban o eran indiferentes ante todo esto, entonces él tiene que mostrar el ejemplo de ¿quién? De la iglesia a los filipenses, que estaba en Macedonia. Y Corinto estaba ya incluso en otra provincia, Acaya, un poco al sur, ¿sí? Ahí de todas estas provincias romanas del Nuevo Testamento, ahí estaba. Entonces, Pablo le dice de esta manera: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. Ahí está la iglesia de los filipenses. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían,
rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Algún momento creo que expliqué este pasaje que a mí me impacta muchísimo, que casi no logro entender qué estaba sucediendo ahí en cuanto a lo que es la generosidad en una iglesia. En este caso, ¿qué estaba haciendo Pablo? No era para aportar a misioneros. En este caso solo estoy mostrando para que vean la generosidad, ¿sí?, de esta iglesia, porque ellos se enteraron, o Pablo les hizo enterar de que allá en la iglesia en Jerusalén, los hermanos, los otros cristianos estaban en extrema pobreza. Estaban muy necesitados. Así que Pablo empezó a hacer una recolecta, a recoger ofrendas por todas las iglesias para ir a ayudar a los hermanos que estaban allá en Jerusalén. Entonces parece que casi todas las iglesias fueron indiferentes a este llamado. Y solo la iglesia, los filipenses, esa es la característica de esta iglesia, porque eran todos generosos, apoyaban misioneros, y si había hermanos en la fe que necesitaban, ellos pues se despojaban de todo y decían, aquí está. Es un buen ejemplo que nos deja esto para nosotros hoy en día como iglesia y como cristianos también en cuanto a la generosidad. Esa era la condición de la iglesia en Filipos, ¿sí? Tal vez estaban en pruebas y también había pobreza, pero eran muy generosos, como todo cristiano tiene que ser. Bien, y ellos participaron. Entonces, ese sería un poco el contexto de la iglesia, las condiciones, pero yo creo que nosotros estamos en otro contexto, estamos en otras condiciones, que tal vez son más favorables que incluso a los mismos filipenses, que podríamos tener esa capacidad, ese don de ser generosos en cuanto a lo que se trata la obra, ¿sí?, de aporte a misioneros, misiones y a los demás hermanos en la fe. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer aquí? Ya me imagino, como dije, esa iglesia de los filipenses, todos se organizaron. De pronto sí tendríamos que organizarnos un poco más acá. Si bien es cierto, estamos enfocados en misiones, estamos haciendo misiones, pero sí tenemos que concientizar todos los que somos al menos parte de esta iglesia Puente de Amor, que lo primordial en la iglesia de Cristo es la misión o las misiones. Esto es lo que nos muestra. Lo demás sí es secundario, es importante, sí, pero el objetivo de la iglesia o el propósito como que trazó el Señor para su iglesia son las misiones, de llevar el mensaje de la salvación a todos los pueblos. Bien, eso se ha venido desarrollando hasta ahora durante todos estos 21 siglos. Ahora, un tercer punto para ver el versículo 17 y 19, ¿sí? Vamos a ver que prácticamente una iglesia que en verdad pues se compromete a las misiones, prácticamente es una iglesia, yo diría, una iglesia bendecida. El Señor va a recompensar a esta iglesia y es la iglesia, hablo otra vez de nosotros los que creemos, sí, porque hay una recompensa de Dios o bendición de Dios a la iglesia que participa en misiones o que está ahí tomando como prioridad las misiones. Es que en el versículo 17, regresando un poco, Pablo dice, no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas. O sea, dice, tranquilo hermanos, no estoy diciendo que aquí yo necesito más y más ofrendas. Con lo que me dieron, lo que vino Epafrodito es más que suficiente. Estoy agradecido al Señor por ustedes. Bien, y sigue contando, dice, no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito. ¿A quién? A su cuenta. ¿Qué significa esto? Pues Pablo está diciendo, bien, por un lado, gracias, pero sepan ustedes que yo estoy orando continuamente por la economía de ustedes. Yo estoy rogando al Señor para que cualquier emprendimiento, negocio, empresa, trabajo que ustedes tengan sea próspero económicamente. Yo estoy rogando esto. Y es que tal vez es una labor, yo digo, de los misioneros. Porque ellos saben que su iglesia les está contribuyendo y pues para que haya los recursos, los misioneros tienen que estar orando también por la economía de su iglesia, que la iglesia son los creyentes. Entonces Pablo está diciendo, dice, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta, que haya más, que estén bien ustedes. Aquí yo me puse a pensar un poco, sé que
en nuestro ámbito económico sí es complicado, a veces es difícil. Usted, ¿quién tiene a su lado que esté orando por su economía? Tal vez usted mismo ora, ¿no? Su familia, lo mucho, no sé quién más ora por usted, por su economía, ¿sí? O usted te puede pedir a alguien, estoy mal económicamente, estoy en esto, ore por favor. Puede ser que sí le ayudan orando, pero según esto, yo creo que cuando estamos sosteniendo misioneros conscientes de la misión, muchos afuera están orando por usted, por su economía, por sus recursos. Y esto es lo que seguramente lo hacía Pablo día y noche. Él oraba mucho en gratitud por la iglesia de los filipenses. Y él oraba también para que sus cuentas estén bien, para que haya los recursos. Qué bueno es esto también, ¿no? Bueno, pero en el versículo 19, ¿sí? Seguimos leyendo acá, dice Pablo, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. A ver, ¿cómo es esto? Aquí lo puse, esto para mí es primero, sí, la gratitud de los misioneros. Ellos oran, agradecen por las contribuciones y oran por sus cuentas, oran por sus negocios, sí, porque es importante esto. Queramos o no, pues se necesitan los recursos económicos. Y también cuando digo la provisión de Dios a la iglesia, cuando dice Pablo, ¿no? Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Bien, ¿qué es lo que pasa acá? Aquí hay algo interesante que está diciendo Pablo. Si una iglesia es misionera, me envía misioneros, sostiene misioneros, está pendiente de misiones, pues Pablo está rogando que Dios sea el proveedor de todo lo que necesita la iglesia, de lo que necesita usted, lo que necesito yo. Entonces viene esto, ¿no? Es recíproco. Dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Es que de Él viene todo. Pero el Señor va a proveer siempre y cuando, si esta sería la condición, siempre y cuando su iglesia esté conectada con misiones. Y es que viene el texto famoso aquí de Mateo 28, 19 y 20, donde vamos a encontrar aquí, sobre todo en el versículo 20, esta condición que nos pone el Señor, o que pone Pablo, cuando dice que el Señor les va a proveer. Pero si estamos en misiones. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí viene, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Cuándo es que el Señor está con nosotros hasta el fin del mundo? ¿Cuándo es que el Señor está ahí supliendo cada necesidad en nosotros? ¿Cuándo es que el Señor está preocupado en nuestra economía? ¿Cuándo es que el Señor está ahí proveyendo de nuestras necesidades? ¿Cuándo ha sido? Cuando estamos pues haciendo esto de ir y hacer discípulos de todas las naciones, ¿sí? De todos los pueblos, enseñando o mostrando ese mensaje que Él nos dejó a nosotros, que en primer lugar ya nos llegó a nosotros y somos bendecidos. Tal vez su vida, mi vida es resultado de ¿qué? De obras misioneras, de misioneros que llegaron de alguna manera pues trayendo el mensaje, y aquí estamos, porque alguien, sea que de muy lejos o de muy cerca, como sea, alguien se preocupó de usted, empezó a orar y entonces por la gracia de Dios usted se convirtió. Pero el inicio fue por los misioneros, por los que el Señor llamó para que expandan su reino llevando el mensaje de la salvación. Así tenemos que verlo y entenderlo. Entonces, la promesa es que el Señor está con ustedes siempre hasta el fin del mundo, dice, pero la condición es que nosotros como iglesia estemos centrados y enfocados, ¿sí? En todo lo que más se pueda en los misioneros y la misión, en de llevar el evangelio. Ahora, si tendría que comentar todo esto a través de toda la historia, bueno, primero el Nuevo Testamento nos muestra con exactitud todo lo que pasó en los primeros misioneros. El apóstol Pablo es uno de ellos. ¿Y qué pasó de ahí en adelante? Ya son 21 siglos de todo esto. La misión está vigente hasta cuando el Señor venga. Y cuando
pienso en los propios misioneros acá que han llegado, al menos a nuestra misión Livencel, ya son más de 30 años, 34, 36 años, sí, que están acá. Y han pasado tantos misioneros por aquí, han dejado huellas, como aprendíamos hace unos domingos atrás, en el impulso, sí, el legado que se tiene que dejar. Muchos misioneros han dejado ese legado sembrado acá, han regresado. Y bien, pues, ¿qué sabemos de ellos? ¿Qué conocemos? ¿Cuánto nos preocupamos de ellos? ¿Qué será de ellos? Pues nuestra responsabilidad es estar un poco al tanto, orando, contribuyendo, como sea. Pues bien, porque aquí prácticamente, como dice, que Él va a estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo, pero, como dije, esto se ve a través de la historia y cuánto me hubiese gustado que un misionero esté aquí dando testimonio de lo que estoy mencionando, ¿no? Tal vez en un momento sí lo voy a hacer, sí, tenemos muchos misioneros que lo pueden hacer, pero cuando estudiamos Obrero Fiel, llegamos al módulo 6, ese módulo también me encanta muchísimo. ¿Por qué me encanta muchísimo? Porque habla solamente de misiones. Lecciones extraordinarias de cómo nos muestra la misión de la iglesia y un poco nos da la historia de los misioneros. Y entre estos misioneros, aquí en la librería, biblioteca, tenemos muchísimos libros de historias de los misioneros. Les invito a que lean, es extraordinario. Usted se va a picar cuando lea un libro y no va a querer parar de leer esas historias de misioneros, ¿sí? Uno de estos hombres que a mí me impactó en todo lo que es esta historia de las misiones es Guillermo Carey, ya de 1760 por ahí, ¿sí? Un poquito bien atrás. Guillermo Carey se convirtió al Señor, era de Inglaterra, su profesión era zapatero, y el Señor le llamó a que predique el Evangelio en la India. Inglaterra, India, está muy lejos. Y cuando él llegó a su iglesia y también a otras iglesias para exponer lo que el Señor le estaba mostrando en su corazón, de que él quiere llevar el Evangelio a la India, en 1700 por ahí, la gente, los cristianos dijeron: hey, Guillermo, estás loco. Parece que estás usando mucho pegamento ahí de los zapatos. No sé, le creían un poco loco, ¿no? Y dice, no, ¿cómo vamos a ir a la India a predicar? Incluso llegaron a decir, pues la iglesia mismo, los otros cristianos, si el Señor quiere que allá en la India se convierta la gente, pues Él ha de hacer algo allá en la India, pero de aquí no vamos a mover un dedo para ir. Así que Guillermo Carey empezó a hacer trámites, agilitó, de alguna manera Dios le proveyó y se fue con su familia a la India a predicar el Evangelio. Empezó su ministerio más o menos casi por 1790, ahí empieza. Y claro, no era tan fácil, no era tan fácil predicar el Evangelio. Y tuvo que perseverar, así como el apóstol Pablo, y tuvo que padecer, tuvo muchas pruebas, incluso su esposa falleció con una enfermedad, sus hijos todos murieron en el trayecto, él se quedó solo, predicaba y no veía ningún convertido. Tal vez ya me imagino que por su mente empezó a decir, creo que estos ingleses allá tenían razón, creo que he estado loco. Pero el Señor tenía un plan con este hombre como hijo de Dios. Y él persevera y sigue predicando el Evangelio en la India. Y solo resumo un poco esto a la final. ¿Qué pasó en la India con la obra de este misionero de Guillermo Carey? Fundó 26 iglesias. 26 iglesias en la India, iglesias cristianas, 126 escuelas, donde prácticamente levantó con toda la enseñanza espiritual y todo lo que se necesitaba. 126 escuelas, aprendió a dominar los idiomas, a tal punto que se dice que él tradujo la Biblia o partes de la Biblia en 40 idiomas. Entonces, pues la India experimentó una revolución espiritual, yo podría decir, por medio de este hombre, que nadie quería apoyar, ni su propia iglesia. Pero es así como el Señor usa hombres y mujeres que estén dispuestos
a avanzar y a predicar el Evangelio. Y es que aquí, hermanos, se trata también de un llamado. Tal vez el Señor no nos va a llamar a todos, pero sí de los que estamos acá, de pronto el Señor está tocando su corazón, está llamando, sea quien sea, hombre, mujer, joven, adulto. El Señor no ve esto. El Señor, pues, no ve esto, sino más bien solo toca el corazón. Y cuando empieza a arder el corazón por las misiones y se empieza a apasionar por las misiones, esto es un llamado de Dios. Y en este momento le digo, no sea usted indiferente. Acepte ese llamado del Señor. Acepte ese llamado del Señor y busque la manera como tiene que asumir esa responsabilidad. Tal vez tenga que dejar una carrera, tenga que dejar una profesión, no sé. Así nos prueba también el Señor. Porque si yo no tengo nada, dice qué fácil, ¿no? No tengo familia, no tengo nada, pues entonces ahí sí, a la aventura, no tengo nada que perder. No, el Señor a veces hace al revés. Cuando más tenemos, cuando más cosas, parece que aquí las tenemos, el Señor dice, pero quiero que dejes todo. Uno de los misioneros también del Antiguo Testamento extraordinarios fue Abraham. Ese hombre que tenía todo y le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Yo tengo una misión para ti. Tienes que dejar pues tus familias, tus padres, tu nación, y quiero que vayas a la tierra que yo te voy a mostrar. Ahí encontramos también misiones en el Antiguo Testamento. Bueno, el asunto es que la misión de la iglesia es la que sostiene misioneros, el que levanta misioneros y que prácticamente no baja la guardia para nada. Esa es la misión de la iglesia. Entonces, hermanos, sí podemos decir esto, que antes de leerlo, el final de toda esta conclusión, ustedes ven unas fotos ahí. Prácticamente son unas fotos donde estamos haciendo misiones allá en Mariano Acosta, la Florida. Estamos cumpliendo ya 2 años de que estamos yendo cada 15 días y estamos agradecidos con el Señor porque vamos viendo cambios en las personas en esta comunidad. Y nos alegramos muchísimo, pero también aprovecho para agradecer a todos ustedes que aportan, oran, están pendientes de todo esto, al equipo sobre todo, que cada 15 días tenemos que ir, ¿sí? Es desde mediodía del sábado y regresamos muy de noche. Es un viaje que sí, les digo, yo prefería quedarme en mi casa, ¿sí? Pero el Señor dice, no, tienes que ir, ya. Y bien, y el equipo lo veo ahí animado, nos vamos. Y cuando llegamos cada 15 días, siempre experimentamos algo nuevo. Algo nos dice el Señor a nosotros en primer lugar. Esas son las misiones. Y la otra fotografía, alguna vez lo presenté, no es que estamos volando en el avión, esa es la carretera, que es así se ve, ¿no? Acá atrás, todos esos paisajes, porque es muy alto y donde vamos, como digo, es toda una aventura, pero así son las misiones. Y que estemos orando por todo lo que nuestra iglesia ya empezó a hacer, no ahora, mucho tiempo atrás. Ahí tenemos San Pedro, ahí tenemos Otavalo, tenemos Urcuquí, obras que se han extendido de aquí, de parte de Puente de Amor. Entonces sigamos orando, ahí está el Señor proveyendo para que nosotros sigamos con este llamado de la misión. Bien, entonces la iglesia es una institución divina que le pertenece a Dios con una misión universal. ¿Cuál es? De llevar el mensaje de la salvación a todo pueblo y nación. Por esta razón, cada miembro de la iglesia de Cristo debe asumir esta misión con mucha responsabilidad. Ojo aquí, enviando y sosteniendo misioneros que han sido llamados para el Señor. 2 cosas. Si el Señor nos permite que aquí haya futuros misioneros, esa es nuestra responsabilidad. Mientras tanto, sigamos orando y apoyando misiones, misioneros. En el impulso, ahí recogimos una ofrenda. Los niños todo un año habían estado recogiendo una ofrenda. Bien, para un ministerio allá muy lejos, en África. Una ofrenda que dimos los adultos. Misión allá en España. Bien, así funciona todo esto, ¿no? Entonces, que el Señor pues nos bendiga en cuanto a la misión que nos ha dejado en nuestras manos como cristianos.